Buenas tardes, apreciados estudiantes, colegas, profesores. Yo soy Tomás Sánchez Amaya, profesor de la Facultad de Ciencias y Educación, adscrito al proyecto académico de investigación y extensión de pedagogía PAYEP de la Universidad Distrital. En el marco de la Cátedra de Contexto Francisco Antonio Moreno y Escandón para la vigencia 2019, que trabajó temáticas relacionadas con la educación en el Bicentenario, yo voy a presentar un trabajo derivado de un ejercicio de investigación que titulo Genealogía de la evaluación educativa en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. Los principales apartados que voy a trabajar en esta conferencia, en esta conversación, tienen que ver con lo que yo llamo en un primer momento prolegómenos. Aquí se describen las condiciones de posibilidad para la realización de la investigación. En un segundo momento abordamos una historia de la evaluación educativa en Colombia en el periodo de la segunda mitad del siglo XX, aunque me dirigiré un poco más atrás para analizar cómo la evaluación hacía presencia de diferentes modalidades a través de la forma examen, por ejemplo, antes de la segunda mitad del siglo XX. En un tercer momento analizaré cómo la evaluación emergió, las condiciones de posibilidad para su emergencia, para la instalación, y cómo a partir de esa emergencia de instalación se ha venido constituyendo en un dispositivo de poder. La evaluación es, en efecto, una herramienta de poder. Y finalmente, en el cuarto apartado, lo denomino epílogo, subjetividad. Aquí dejo abiertas unas preguntas para que pensemos cómo la evaluación en los últimos tiempos ha venido constituyéndose en un mecanismo de fabricación de sujetos, de constitución, no solo de sujetos, sino también de cosas, también de instituciones, de acciones y procesos, porque efectivamente todo le es sometido a la evaluación, todo es sometido a procesos evaluativos. Bien, para comenzar, pues yo quiero traer a colación una frase muy interesante de Federico Nietzsche, que si bien este filósofo no trabajó estrictamente sobre el sistema educativo y sobre la evaluación, sí en algunas obras, en algunos apartados de sus obras, pues dice relación con la forma como el hombre se moldea o se educa en unos sistemas determinados. De modo que para el caso, esta reflexión, esta frase, pues nos viene muy bien porque efectivamente plantea un problema que se ha derivado de la evaluación educativa. El hombre, el que mide. Tal vez pudiéramos remontar todo el origen de la moralidad humana a la enorme agitación interior que se apoderó de la humanidad primitiva, cuando descubrió la medida y la evaluación, la balanza y el peso. Sabemos que la palabra hombre significa el que mide. Ha querido denominarse según su descubrimiento más grande, la evaluación, la medida. Estas nociones nuevas le elevarán a dominios que no podía medir ni ponderar, que definitivamente no parecían tan inaccesibles. Federico Nietzsche es una frase tomada de El viajero y su sombra. Bien, para comenzar la parte de los prolegómenos, entonces, primero encontramos en el ejercicio de investigación que la evaluación se volvió un problema. Pero ¿por qué la evaluación en este momento se constituyó en problema? Y emergen un conjunto de preguntas. Por ejemplo, hay que evaluar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién? ¿Cómo?
cuándo debemos evaluar, en qué condiciones, en qué circunstancias, dónde y quién debe hacerlo. Si traemos a colación la famosísima frase de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, efectivamente él señala que la educación es un proceso que se extiende desde la cuna hasta la tumba. Y yo, glosando esta frase del Nobel, señalo que la educación es un proceso, perdón, que la evaluación es un proceso que se extiende desde antes de la cuna hasta después de la tumba. Efectivamente, hemos visto múltiples acciones que se hacen desde antes de nacer, desde antes que nosotros nazcamos, ya nos están sometiendo a procesos de valoración y cuando nos están llevando a la tumba seguramente también eh, algunos lanzarán algunos juicios valorativos sobre lo bien que nos portábamos, sobre lo buenos o malos que éramos, etcétera. De todas maneras, desde la cuna hasta la tumba, efectivamente estamos sometidos a procesos de evaluación. ¿Y de qué maneras? Pues de múltiples maneras, múltiples modelos de evaluación, estilos, formas, características de la evaluación a través de, por ejemplo, metaevaluación, de la famosa autoevaluación, de la coevaluación, de la heteroevaluación, incluso de la interevaluación, es decir, todos nos evaluamos, todos nos autoevaluamos, evaluamos a los demás, nos evalúan los superiores jerárquicos, evaluamos a los inferiores jerárquicos, en fin, todo el mundo parece ser que hace presa de la evaluación a todos los demás. De modo que podríamos señalar que estamos habitando una cultura de la evaluación. Aquí perfectamente podríamos traer a colación los postulados de Howard Gardner en su famoso libro de las inteligencias múltiples, que señala que vivimos en una cultura de la evaluación, en la que todo se evalúa. Incluso hay una frase muy interesante de él que me llama poderosamente la atención, que dice que la cola evaluativa está moviendo al perro curricular, lo cual significaría que es la evaluación la que determina qué es lo que se debe enseñar en un contexto determinado, en un sistema educativo determinado. Pero entonces habría que preguntarnos además cómo es que la evaluación emergió, de dónde nació y cómo vino a instalarse en los sistemas educativos modernos y particularmente en Colombia, por ejemplo, cómo es que no podamos hacer nada hoy sin el ejercicio de la evaluación. Y muchísimo más, por ejemplo, por supuesto, si estamos hablando del sistema educativo o de las instituciones o de las acciones educativas que se desarrollan en el marco de las instituciones. ¿Por qué a la evaluación ha de serle sometido absolutamente todo? ¿Qué hizo posible que la evaluación se instalara como cultura? ¿Qué le ha dado tanto poder? En mi trabajo de investigación original, yo muestro cómo la evaluación se volvió una especie de nueva religión, una especie de nuevo juez, una especie de nuevo emperador, que todo lo somete, que todo lo escruta, que todo lo analiza, pues que todo lo somete a medida, a valoración, a evaluación. ¿Cómo pues ha llegado la evaluación a convertirse en ese nuevo culto que le rendimos todos en este momento histórico? Y para intentar resolver esas preguntas, pues yo acudo a unas fuentes teóricas, digamos así, a unas fuentes documentales de análisis eh, y organizo un corpus, una masa documental constituida por tres corpus teóricos. El primero, un corpus teórico disciplinar, pues aproximadamente unas 130 fuentes. El segundo, un corpus normativo reglamentario constituido aproximadamente por unas 125 fuentes documentales. Aquí hay decretos, constituciones, leyes, reglamentaciones específicas de orden internacional, nacional e institucional que dicen relación con la evaluación. Y un tercer corpus epistemológico metodológico lo denominé, que tiene que ver con la caja de herramientas. Adelanto que este trabajo de investigación se hizo utilizando la caja de herramientas propuesta por Michel Foucault, esto es la arqueología, la genealogía y la subjetividad. Ustedes se dieron cuenta muy bien en la diapositiva número 2 que yo hablo de una historia, ahí utilizo la arqueología,
luego un capítulo segundo que hace referencia a la genealogía y finalmente un capítulo que dice relación con las formas como se fabrican los sujetos, pues ahí utilizo efectivamente la subjetividad. Entonces, en este último corpus epistemológico metodológico, yo utilizo la obra de Foucault, como se ve ahí en la imagen, y la pongo en diálogo, por supuesto, con otros autores que han analizado esa obra de Michel Foucault. Y por supuesto, yo hago mi propio ejercicio de análisis, mi propia interpretación sobre lo que señala el autor. Pero además de esta enorme fuente, masa documental que yo utilicé en mi trabajo de investigación, pues también evidenciamos los múltiples desarrollos teóricos e investigativos que se han dado en la evaluación educativa en Colombia, sobre todo, bueno, y a nivel mundial, sobre todo en las dos últimas décadas. De lo que más se produce, de lo que más se publica es efectivamente sobre evaluación. Al punto que hay instituciones dedicadas al ejercicio de evaluación. Hay programas académicos, hay organismos de regulación y de control. Por ejemplo, en Colombia tenemos el ICFES. El Ministerio de Educación Nacional ejerce la suprema inspección y vigilancia, es decir, la evaluación sobre el sistema educativo. Asimismo, el Consejo Nacional de Acreditación evalúa los programas y las instituciones para otorgarles eh, acreditación de alta calidad. Y por supuesto, los sistemas de registro calificado también hacen ejercicios evaluativos para determinar si un programa académico es puesto en escena en una institución determinada, siempre que cumpla con unos mínimos elementales de calidad. Por supuesto, múltiples eventos académicos, foros, congresos, debates, grupos de investigación, semilleros de investigación, publicaciones, en fin, han pululado en las últimas décadas del siglo XX y en lo corrido del siglo XXI, pues una enormísima masa de discursos y de prácticas acerca de la evaluación en todas sus formas, pero también y fundamentalmente en el marco de la acción pedagógica, de la acción educativa. Los propósitos que nos propusimos originalmente em, para el ejercicio de investigación son tres. Este es el objetivo general, digamos así. Documentar, analizar y determinar las condiciones que han hecho posible la emergencia e instalación, normalización, naturalización y mutación de la evaluación y sus prácticas en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. A este objetivo general le acompañan dos objetivos específicos. El primero tiene que ver con analizar las condiciones históricas a través de las cuales emerge un discurso sobre la evaluación. El segundo objetivo tiene que ver con el análisis en torno de cómo la evaluación se convierte en un dispositivo de poder. Y finalmente, como señalábamos, analizar cómo la evaluación ha venido o ha devenido constituyéndose en un mecanismo para la fabricación de sujetos. El método de la apuesta ya lo señalé, sin embargo, lo repito, tiene que ver con una descripción histórica en la que yo utilizo la arqueología, el análisis de las prácticas en tanto relaciones de poder, donde utilizo la genealogía y una analítica interpretativa acerca de las formas que la evaluación gestiona, a las formas de sujeto más bien que la evaluación gestiona. Hasta aquí, digamos, va la primera parte de los prolegómenos. Este segundo capítulo dice relación con la descripción histórica de la evaluación educativa. Y para comenzar, pues yo quiero fijar dos linderos en el ejercicio de esta investigación, aunque los linderos no son rígidos ni estables, sino que yo me paro en ellos para ir hacia atrás y para ir hacia adelante, analizando lo que acontece y lo que aconteció en relación con la evaluación educativa. El primer lindero lo ubico entre el año 54 y 58 a través de una misión que fue contratada por el gobierno de turno que se llamó Misión de Economía y Humanismo. Como resultado de esta misión fue contratada al gobierno francés
y fue dirigida por un cura dominico que se llamaba Joseph Lebret. Y el propósito de esta misión era analizar las condiciones históricas, geográficas, políticas de desarrollo económico, social, educativo, etcétera, en Colombia en este momento. Y sobre el año 58 realizan la publicación de los hallazgos que encontraron. Pues encontraron efectivamente que la educación para su momento era de muy baja calidad por las mismas razones que recientes informes han dicho porque la educación sigue siendo de muy mala calidad. Pero lo que más me llamó la atención de esa propuesta, de esa misión, es que señalaron que la educación era de muy mala calidad justamente porque adolecía de sistemas de examinación rigurosos que permitieran hacer como una especie de filtro o de criba entre unos estudiantes que eran, comillas, aptos y otros que serían ineptos, de modo que solo unos lograran ascender o ingresar a los niveles superiores de la educación. Quiero decir, por ejemplo, que solo unos pocos pudieran acceder al bachillerato o a la básica secundaria, que solo unos pocos todavía más lograran ingresar a la educación superior después de terminar su educación básica. El documento efectivamente recomienda que haya unos exámenes, que se implementen unos exámenes rigurosos para que haya un filtro y que los que no puedan entrar al sistema educativo formal, normal, pues que el gobierno idee un sistema educativo alterno o paralelo para que estos puedan ir a formarse en ese sistema educativo, para que los ineptos o inaptos, como señala el documento, puedan ir a formarse en este sistema educativo. Bien, el segundo lindero lo ubiqué yo en el año 2003 con la expedición de un decreto que es el decreto 230 de este año. Este decreto fue muy polémico porque efectivamente fue muy criticado por unos, por la gran mayoría de los colombianos, pero también fue defendido, por supuesto, por el gobierno de turno, por algunas agremiaciones. El decreto fue calificado incluso por algunos académicos como el decreto de la vagancia, porque este decreto ordenaba la promoción del 95% del total de los estudiantes de aula de clase por aula de clase y finalmente pues expidieron otro decreto complementario que ordenaba que no fuera el 95% por aula porque era muy difícil hacer ciertas cuentas, sino que fuera el 95% por institución, para que así de pronto cuadraran las cuentas y pudiese hablarse de números enteros o de cifras redondas. Bueno, en su momento hablaré sobre este decreto y sobre el primer lindero que puse para mi ejercicio de investigación. Sin embargo, en el curso de estos 50 años aproximadamente, pues yo encontré unos trayectos que muestran ciertas rupturas, ciertas continuidades, ciertas mutaciones, ciertos retrocesos, ciertos avances, ciertos rechazos que marcan efectivamente una discontinuidad en la evolución, digamos así, de la historia de la evaluación educativa en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. Digamos que la evaluación no describe como una elíptica eh, determinada, sino que describe unos trayectos, unos fragmentos, unas rupturas. Y dentro de esas rupturas, que son las que vamos, o trayectos, que son los que vamos a evidenciar, a analizar luego, pues nosotros identificamos un itinerario de la evaluación hacia la formalización. Esto es cómo la evaluación va organizando paulatinamente unos discursos, unas prácticas, se va instalando, van emergiendo normas, programas, procesos, acciones, proyectos y demás, hasta que llega a constituirse en una actividad cotidiana, rutinaria y ordinaria, necesaria, elemental, no solamente de los individuos, sino de la sociedad en su conjunto y de los sistemas sociales y, por supuesto, en su seno los sistemas educativos y todos los sistemas, porque efectivamente los sistemas de producción empresariales también realizan diversos ejercicios de evaluación, así como los sistemas financieros y de salud. De manera que la evaluación permeó la sociedad toda
y efectivamente ya podemos ver que ha logrado cierta mayoría de edad. No estoy queriendo decir con ello, ni me interesa decirlo, que la evaluación sea una ciencia o que sea una disciplina, mm, sino que paulatinamente ha llegado a organizar unos discursos y unas prácticas que la ubican en un lugar muy importante, fundamentalmente en el sistema educativo colombiano o en todos los sistemas educativos a nivel mundial. Bien, entonces, en ese itinerario, en esos trayectos, en esas discontinuidades, el primer trayecto que yo encuentro tiene que ver con unos campos de presencia de la modalidad evaluativa de examen en la primera mitad del siglo XX. Y aquí, pues voy a detenerme un poco para ir un poco más atrás de la primera mitad del siglo XX y hacer alusión a algunas normas que se expidieron, por ejemplo, en el año 1886, que en este año se expide la ley número 12, a través del cual se autoriza al gobierno para la organización de la instrucción pública nacional. En ese momento no se llamaba sistema educativo, sino sistema o instrucción pública nacional. Y el gobierno se abroga, digamos así, se otorga el derecho de ejercer la instrucción y la vigilancia en todos los niveles de la educación que en ese momento estaban vigentes. De manera que eh, por derecho propio, el Ministerio de Educación o quien haga sus veces desde ese momento o el gobierno encargado de la vigilancia de la instrucción pública ejerce la evaluación o la suprema inspección y vigilancia de la educación. En 1886 también se expide la ley 07, que organiza los diferentes ministerios del país, dentro de los cuales se cuenta, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Hacienda, el de Guerra y el de Instrucción Pública, del Tesoro y de Fomento. Entonces, fíjese que en ese momento no se habla de Ministerio de Educación Nacional, sino Ministerio de Instrucción Pública. Y obviamente se pone el énfasis más en la educación básica y media que en la educación superior. Hacemos un salto cuantitativo en el tiempo y encontramos que en el año 1903 se expide la primera ley orgánica de educación que en Colombia pues tengamos conocimiento. Y esta ley en el artículo 41 fundamentalmente habla de una figura muy interesante que es posible que la desarrollemos después, que tiene que ver con la inspección del gobierno en lo tocante al sistema de alimentación, vigilancia de dormitorios y demás condiciones esenciales relativas al desarrollo físico y moral de los alumnos. Es decir, el gobierno inspecciona los locales donde se realiza el ejercicio de la educación. El decreto reglamentario de esta norma es el 0491 de 1904. Y este decreto es muy interesante porque establece en el artículo 5 lo que se llaman las juntas de inspección escolar. Y el artículo señala lo siguiente: en cada municipio habrá una junta de inspección escolar compuesta por el cura párroco, si con el permiso de la autoridad eclesiástica aceptar el nombramiento del presidente del Consejo Municipal, del alcalde y de un vecino notable designado por el inspector provincial con la aprobación del secretario de Instrucción Pública del departamento. Y esta junta de inspección tiene una función y es la de presenciar, digamos así, los exámenes de final de periodo o de final de año. En este momento, para esta época, 1903, ya se trabajaban lo que hoy se trabaja 4 periodos bimestrales, digamos así, y al final de cada periodo pues había unos exámenes en el que la Junta de Inspección Municipal convocaba a los examinandos, a los estudiantes de la educación básica o de la educación media, y convocaba también a toda la comunidad, a quienes quisieran asistir, y en plena plaza pública entonces los niños presentaban sus talleres, sus cuadernos, sus obras manuales y daban cuenta de lo que habían aprendido a lo largo del bimestre o a lo largo del año. Em,
Esta, este artículo también, este decreto más bien, habla acerca de la instrucción, de la inspección de la instrucción pública. En este momento es muy importante la instrucción, la inspección pública de la educación pública, porque inspectores son nombrados y estos inspectores van a las instituciones para mirar a ver cómo se desarrolla la función educativa en cada una de esas instituciones. Y las visitas no eran como hoy anunciadas, sino que en cualquier momentico podrían caer de sorpresa, digámoslo así, al colegio o a la escuela y mirar qué estaban haciendo los profesores, qué estaban haciendo los niños, y si ellos encontraban que las cosas funcionaban bien, pues entonces rendían un informe positivo, y si de pronto encontraran alguna regularidad, pues rendían un informe negativo y sancionaban tanto a los profesores, a los directivos de las escuelas como a los estudiantes. Esa inspección no se ejercía solamente sobre maestros y alumnos, sino también sobre todos los demás funcionarios que participaban o intervenían en en la instrucción pública, ya fueran superiores o inferiores. Y los inferiores, señala el artículo 8, debían dar aviso a quien correspondía de la omisión o del descuido superior para que se haga efectiva la multa o la responsabilidad a que haya incurrido. En ese momento, los castigos a los funcionarios públicos, pues efectivamente tenía que ver con multas. La matrícula, el capítulo 10, en el artículo 82 de ese decreto, habla que la matrícula es la inscripción que se hace en un libro respectivo con el nombre del alumno, su edad, el grado de instrucción que tenga y el nombre del padre o del acudiente o su residencia. Y es obligatorio matricular al alumno, y el maestro debe instruir al padre de familia en sus obligaciones y en el deber que le consagra en tanto padre de familia o acudiente para con la escuela y para con el niño. Y el artículo 84 señala que los maestros formarán mensualmente una lista o cuadro de asistencia a la escuela y la enviarán el último día de cada mes al inspector provincial con un breve informe sobre la marcha de ella. Es decir, en ese momento ya una de las prácticas evaluativas, podríamos decirlo así, era la asistencia a clase, tal como hoy acontece. El capítulo 10 de este decreto habla sobre el sistema correccional y de los premios. No se habla sobre el sistema de la evaluación, sino sobre el sistema de corrección. El artículo 85 dice: los reglamentos establecerán el sistema de recompensas para premiar a los alumnos por su consagración, por su aprovechamiento y por su buen comportamiento. La adjudicación de cada premio se hará por el parte del inspector local el último día de los exámenes anuales. Los exámenes a que ocurra el inspector provincial, él los presidirá y hará las adjudicaciones de los premios acompañado del inspector local. Acordémonos de la Junta de Gobierno Municipal. El inspector local dará cuenta a la Secretaría de Instrucción Pública por conducto del inspector provincial de los niños que obtengan premios para que se publiquen sus nombres, para que la distribución de los premios sea cuidadosa y tenga la más estricta rigidez, de modo que no se prodiguen estos estímulos de honor, teniendo en cuenta, eso sí, que no solamente deben premiarse la consagración y el aprovechamiento, sino también los esfuerzos del alumno para adquirir el mérito moral. Es decir, no se otorgan premios a diestra y siniestra, sino solo a quienes efectivamente los merezcan. El artículo 86 también de esa norma habla sobre el sistema disciplinario, que aconseja reducir a la menor expresión la necesidad de imponer castigos a los escolares, pero no se debe prescindir del deber de corregir al alumno. Solo cuando las palabras de consejo sean ineficaces por completo, será lícito imponer castigos más severos proporcionados con naturaleza de la falta cometida, procurando evitarse el maestro la cólera para no infringir castigos arbitrarios. Si el maestro llegara a cultivar con éxito el sentimiento de honor y el hábito de estimar el mérito de los escolares por el tiempo de lo que en sí mismo es recto,
propio y digno de lo más elevado en el espíritu de los alumnos, sucederá que el castigo más eficaz y acaso el único castigo consistirá en la pérdida de algún honor, malas notas, un lugar bajo en la clase, la pérdida de algún cargo o distinción, de todas las señales de estimación o de confianza, son penas que llenan mejor las condiciones más importantes que todo el castigo. Miren ustedes cómo efectivamente aquí se hace mucho énfasis más en una sanción de orden moral, de una sanción de orden disciplinaria, que de una sanción o de un examen de orden de lo cognitivo del aprendizaje. Y finalmente, esta norma, quiero citar el artículo 88, que hace referencia a los exámenes. Para este momento no se habla de evaluación, sino que se habla de exámenes. Cito, artículo 88. En los últimos días de cada periodo escolar tendrán lugar los exámenes de comprobación de aprovechamiento de los alumnos de las escuelas primarias, siguiendo las reglas que para esto determine el reglamento. Estos exámenes serán presenciados por todos los miembros de la Junta Municipal de Instrucción Pública y por el cura párroco, si su ministerio se lo permite. Y el artículo 89 dice, en los exámenes se presentarán todos los ejercicios de composición, es decir, de escritura, planas y muestras de dibujo ejecutados por los niños en el periodo escolar. El último día de los exámenes, artículo 90, se hará una sesión solemne para la repartición de premios presidida por el presidente del Consejo Municipal o por el inspector local. Valga señalar que a esa ceremonia de repartición de premios, pues unos son premiados y otros son castigados. Los que no reciben premios efectivamente son sometidos a castigos. Bien, eso en relación con una génesis de los exámenes que está escrita por allá en el año 1904, con dos reglamentaciones muy importantes fueron las primeras que se expidieron en el siglo XX para el sistema educativo, que entonces se llamaba Sistema de Instrucción Pública en Colombia. En el año 1927 se expide la Ley 56 que regula los exámenes de los que se hablaba a través de la Junta Municipal de Instrucción Pública. Y en el artículo sexto de esta norma dice que la demostración de que los niños han adquirido el mínimo de enseñanza prescrito se hará más tardar a los 13 años de edad y nunca antes de los 11, es decir, antes de los 11 no se les somete a exámenes en las escuelas que elijan los padres o demás personas obligadas. A los que rindan las pruebas satisfactoriamente se les expedirá un certificado que así lo haga constar. A estas pruebas solo están obligados los niños nacidos a partir del 1 de enero de 1926. Es decir, empiezan aquí ya a instalarse unas pruebas de orden escrito que serán tomadas en cuenta para el ingreso a cursos posteriores o a niveles superiores de la educación. Y no se les aplican estas pruebas a niños menores de 11 años, como si de los 11 años en adelante. El artículo 10 dice, los bachilleres que deseen ingresar a una facultad universitaria deberán someterse previamente al examen de matrícula respectivo, cuyo programa será elaborado por el Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con los conocimientos y educación que deba tener el candidato a cada una de las profesiones, observando la más estricta igualdad entre los estudiantes de enseñanza oficial y privada. Es decir, que para este momento ya se instituye unas pruebas de examen de admisión a las diferentes universidades y facultades del país. Los individuos, dice el artículo 11, no colegiados, artículo 11 de la Ley 56 de 1927, los individuos no colegiados que deseen ingresar a la universidad deberán obtener un diploma de bachiller previo examen especial en alguno de los establecimientos de educación secundaria mediante una solicitud que haga el Ministerio de Educación y además se someterá al examen de matrícula que se refiere el artículo anterior. De manera que de aquí en adelante ya se instalan, como señalábamos, los exámenes de admisión para las universidades, sean públicas o privadas. Y una referencia muy breve a un decreto, el 1487 de 1932, que habla sobre los exámenes.
sobre unos exámenes que se aplican a los profesores y también a los estudiantes. Entonces, el artículo, eh, el decreto dice sobre los exámenes lo siguiente. Terminados los estudios de segunda enseñanza, el alumno que aspire al título de bachiller o al certificado de estudios para el ingreso a la universidad refrendado por el gobierno deberá someterse previamente a un examen de cultura general, en desarrollo de lo ordenado por el artículo 9 de la Ley 56 que citamos, de 1927. Este examen tendrá lugar en la capital de la República o en las capitales de los departamentos y servirá también de examen de matrícula conforme al artículo 10 de la misma ley para entrar a la universidad del lugar donde se constituya el jurado. El jurado de examen se formará por profesores de segunda enseñanza que nombrará el gobierno y con profesores nombrados por la respectiva universidad en la proporción que fije el Ministerio de Educación. Para los estudiantes que solo aspiren al título de bachiller no se necesitará este examen. En este examen representación alguna de la universidad. En todos los casos, el jurado examinador se valdrá para basar su dictamen en los siguientes elementos de juicio. Primero, trabajos que el alumno haya hecho en sus 2 últimos años de estudio. Segundo, concepto escrito de los profesores que el alumno haya tenido en los últimos años de estudio. Tercero, testimonio de la dirección del respectivo colegio sobre antecedentes del candidato. Cuarto, examen escrito sobre el cuestionario de cultura general que indique un mínimo, que indique un mismo tiempo de conocimientos y las capacidades adquiridos en la segunda enseñanza. Y cinco, examen oral sobre temas generales derivados del programa de estudios de la segunda enseñanza. Es decir, aquí se hace un examen escrito, se hace un examen oral, pero además se analiza la conducta, el comportamiento, el rendimiento, etcétera, que el estudiante haya obtenido. Para tener derecho al examen a que se refiere el presente artículo, el alumno deberá presentar previamente en el Ministerio de Educación o en las direcciones departamentales de educación, cuando los exámenes deben efectuarse en las capitales del departamento, los certificados de estudio correspondientes a los 6 años de segunda enseñanza y de acuerdo con los programas que dicte el Ministerio de Educación Nacional. Aquí ya empieza a perfilarse un poco la rigurosidad de los exámenes que se hacen desde ese momento hasta nuestros días. Y por el lado de la evaluación de los docentes, el artículo 4 de esta norma dice: los bachilleres que quieran seguir la carrera del magisterio ingresarán a la Facultad de Educación, que comprenderá 2 años de estudio para llegar a ser maestros de escuela primaria y 4 años para profesores de segunda enseñanza. El aspirante a maestro de escuela primaria que hubiese cursado los 2 años en la Facultad de Educación entrará a ejercer su profesión como maestro provisional por un año, terminando el cual recibirá el título de maestro graduado de primera categoría. Si a juicio del jurado nombrado por el gobierno tiene aptitudes físicas, mentales y morales para ejercer esta profesión. Para los actuales maestros graduados estará abierto en la capital de la República un curso de información que durará un año, terminado el cual y mediante un examen cuyas condiciones serán determinadas por el gobierno, podrán los concurrentes a este curso recibir un certificado que los acredite para servir a las principales direcciones de escuelas primarias o para ejercer otros cargos de importancia en el ramo de la educación. En todo caso, los inspectores de educación serán escogidos de preferencia entre los alumnos que hayan obtenido su título de la Facultad de Educación o su certificado de curso de información, pero que además demuestren ciertas calidades. Y finalmente quiero hacer relación a la evaluación de los profesores, al examen de los profesores, que para esta época, 1935, ya empieza a perfilarse, según la Ley 68 de este año, 1935. El artículo 24 dice lo siguiente: el escalafón académico del profesorado de la universidad estará formado por los catedráticos, los profesores agregados y los instructores, a los cuales podrán agregarse también asistentes, repetidores, preparadores y demás auxiliares que estimen necesarios. Fíjense los conceptos:
asistentes, catedráticos, profesores agregados, instructores, repetidores, preparadores y auxiliares. Artículo 25. La carrera del magisterio universitario comenzará en los puestos inferiores del escalafón académico. Los ascensos se harán rigurosamente en atención a los méritos del aspirante y según las normas que acuerde o acorde la universidad. En el artículo 26 señala que los catedráticos, profesores agregados e instructores no podrán ser removidos de su puesto sino por mala conducta o incompetencia y a moción del consejo directivo de la universidad. Es decir, un profesor catedrático, agregado o instructor no puede ser excluido de la universidad tan fácilmente, salvo que cometa faltas de mala conducta. Y hay un artículo transitorio, el número 27, que dice que los catedráticos, profesores agregados e instructores que desempeñen provisionalmente estos puestos, sin haberlos obtenido por ascenso riguroso dentro del escalafón, podrán ser removidos a juicio del rector con la aprobación del consejo directivo. Digamos que esta sería una de las condiciones por las cuales los profesores podrían perder su estatus de profesor. Bien, voy a tratar de seguir más o menos rápidamente los demás trayectos encontrados en esta pesquisa. Me detuve en este anterior porque justamente, digamos, es lo que más se evidencia en esta época, al menos en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, esta época pues de la educación en el Bicentenario. Bien, quiero señalar entonces que hasta mediados de los años 50 no se hablaba propiamente de la evaluación, sino que la evaluación había tomado la forma o el nombre del examen y estaba operando ya de múltiples maneras, como por ejemplo el examen a través de la inspección pública, a través de la Junta Municipal de Inspección de la Instrucción, perdonen, a través de los exámenes finales que debían rendir los estudiantes a final de periodo o a final de año, y por supuesto el examen de los profesores que ya venía instalándose a partir del año 1935. Un segundo trayecto tiene que ver con los diagnósticos, la planeación y la irrupción de la evaluación educativa. Digamos que desde mediados de los años 50 o desde el año 48 hasta el año 58 más o menos, se dieron tres misiones importantes: la misión de Economía y Humanismo, que ya les mencioné, la misión del Banco de Reconstrucción y Fomento y la misión de Lauchlin Curry, que fueron cuatro misiones que vinieron efectivamente contratadas por los gobiernos de turno a analizar las condiciones por las que estaba pasando la sociedad colombiana en términos de desarrollo económico, social, político, ideológico, educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues las conclusiones de estas misiones es que estamos muy mal en todos los ámbitos, que es una nación subdesarrollada, que no hay vías, que no hay escuelas, que la educación es de mala calidad, etcétera. Entonces, y es de muy mala calidad, por un lado, porque no hay exámenes, porque los profesores no están lo suficientemente formados, porque no hay locales habilitados con todas las condiciones, con bibliotecas, con libros, con luz eléctrica, todavía no existían computadores ni nada de eso, con máquinas de escribir, etcétera. Y pues no había condiciones reales óptimas para el ejercicio de la educación que nos pusiera a tono con el devenir de la historia. Estas misiones, entonces, como son misiones de planeación, de evaluación y planeación, o de análisis, de diagnóstico y de planeación, entonces ponen el énfasis en la planeación. Y efectivamente todas recomiendan, las tres misiones mencionadas recomiendan que que se implemente la planeación en todos los sectores de la sociedad para que se avisore un futuro más o menos promisorio y para que esas planeaciones pues se lleguen a feliz término. Entonces, en materia de educación, en el año 1956 se instaura, se abre en Colombia, en Bogotá, la primera oficina de planeamiento, la primera, la primera oficina de planeamiento educativo de América Latina, y la idea es que de Colombia pues se permee el resto del cono sur,
para que pueda implementarse la planeación en el resto del continente latinoamericano. Bien, em, solo hasta el año 1963, con un decreto que organiza la educación normalista, entonces pude encontrar efectivamente que por primera vez aparece o irrumpe el concepto de evaluación, formalmente escrito y definido y conceptuado en una norma del gobierno, en este decreto que organiza la escuela normal. Y aquí se define la evaluación como la evidencia que la institución está mostrando de que está cumpliendo satisfactoriamente con su responsabilidad o con la finalidad para la cual fue erigida o diseñada. Es decir, si una escuela está cumpliendo cabalmente con su función de enseñar unos contenidos o de eh, conducir unas conductas determinadas. Si la escuela demuestra que eso lo está cumpliendo, efectivamente podríamos decir que está bien evaluada y que estaría desempeñando la función para la cual está organizada. Pero solo hasta el año 1963 efectivamente se encuentra en este decreto eh, número 1955, por el cual se reorganiza la educación normalista. Entonces aquí ya vemos, digamos así, la génesis de la evaluación propiamente dicha como evaluación. A partir de, bueno, y este decreto entonces ya habla de unas formas de evaluación como son, por ejemplo, evaluaciones bimestrales o trimestrales o cuatrimestrales o quimestrales, si el periodo dura 5 meses, o semestrales, o evaluaciones iniciales, o evaluaciones intermedias, o evaluaciones finales, evaluaciones escritas, evaluaciones orales, aunque ya habíamos visto por allá antes, 1930 y algo, 35, que ya se hacían exámenes orales y escritos. Se califican las labores realizadas por los estudiantes en el ámbito de la clase, se califican los cuadernos, se califica la lectura en voz alta, por ejemplo, se califica la participación en clase y, por supuesto, un elemento fundamental es la asistencia a clases. De modo que ya vemos que está irrumpiendo la evaluación educativa con múltiples formas como la conocemos en la actualidad. El tercero de los trayectos tiene que ver con los exámenes de selección, de los exámenes de selección a la evaluación del trabajo escolar. Recordemos que desde el año 1937 más o menos, incluso mucho antes, se han instalado los exámenes de selección para el ingreso a la educación superior y se habían creado por allá en el año 1954 también dos organismos, el Fondo Universitario Nacional y la Asociación Colombiana de Universidades, la ACO. Esas dos organizaciones tenían como tareas también pensar y planear y proyectar los exámenes de selección a las instituciones de educación superior. Recordemos la recomendación que hace Lebret de que se institucionalicen sistemas evaluativos rigurosos para que solo unos pocos puedan acceder a los niveles superiores de educación. Entonces esos exámenes de selección se instalan y van operando desde ese momento hasta nuestros días. Hay múltiples prácticas y formas como las instituciones de educación superior pues determinan los procedimientos para que los estudiantes ingresen a cualquiera de sus carreras, a cualquiera de sus facultades. Y ya vemos que a partir del año 1963 entonces se instala la evaluación del trabajo escolar y también se instalan que esa evaluación deba ser registrada en unos boletines informativos o en unas libretas de calificaciones o en unos diarios escolares a través de los cuales pues, se va registrando lo que hace el estudiante, lo que hace el niño o lo que deja de hacer, cómo se comporta, si se porta bien o mal, si
cumple con las tareas, si rinde, si ha aprendido o no ha aprendido. Y esos informes se entregan al final de cada periodo en reuniones de profesores y de compadres de familia o al final del año escolar para efectos de la promoción al grado siguiente. El cuarto trayecto tiene que ver con la normalización, ya sea de la evaluación educativa y la incursión de la promoción automática. Ya se ha instalado desde el año 63 o desde mucho más antes diversas prácticas evaluativas a través de la modalidad de examen y en el año 63 entonces comienza formalmente a denominarse evaluación a través de un conjunto de prácticas y de denominaciones. Ya se han normalizado estas prácticas evaluativas, pero otras misiones que han venido a hacer de estudios y diagnósticos entonces muestran que hay dos problemas recurrentes por esta época que son la elevada repitencia y la elevada deserción, sumado a que la educación rural es de mucho más mala calidad que la educación urbana. Entonces, para tratar de mostrar cifras de inclusión, cifras de universalización de la inclusión de los estudiantes al sistema educativo, entonces a mediados de los años 70, en el año 1975-76, por mediación de la Organización de los Estados Americanos, se instituye unas normas que tienen que ver con la promoción automática, algo parecido a lo que se desarrollará en el año 2003 y es determinar si al final de un periodo lectivo o al final de un año un estudiante rinde satisfactoriamente o cumple con ciertos niveles de formación y entonces se le promueve automáticamente al grado siguiente. O si tras presentar un examen demuestra el conocimiento de un grado superior y entonces se le promueve anticipadamente a ese grado superior. Por supuesto, los resultados de esta promoción automática repercuten o tienen que ver con el desmejoramiento de los índices de calidad, como efectivamente pudimos evidenciar que pasó después del año 2013 en Colombia. Bien, entonces ya la evaluación se ha vuelto normal, aunque todavía no se escriba mucho sobre ella, ni se hable mucho sobre ella, pero ya en las prácticas en las escuelas, en los colegios, en todos los órdenes y niveles del sistema educativo, efectivamente se ha institucionalizado y se ha normalizado. Otro de los trayectos tiene que ver con la evaluación como sistema. Pues recordemos que en los años 90, en el año 91, se expide la Constitución Política de Colombia que le da autonomía a las universidades y en el año 92 se expide la Ley 30 que regula el sistema de educación superior y en el año 94 se expide la Ley General de Educación. Quiero detenerme un momentico en la Ley General de Educación porque en sus artículos 80 a 84 habla de la evaluación de la calidad de la educación, del sistema educativo. Y en estos artículos se instaura el Sistema Nacional de Evaluación. El artículo 80 va a decir, créase el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación en Colombia. Y de ahí en adelante, entonces, ese Sistema Nacional de Evaluación, que hace parte del Ministerio de Educación, entonces será el que está encargado de velar por la calidad de la educación. También se organizan de obligatorio cumplimiento los exámenes o se crean los exámenes de estado y los exámenes profesionales, de manera que con esta evaluación como sistema ya estamos adentrándonos en una cultura de la evaluación. Una palabra sobre los exámenes de estado. Los exámenes de estado, estos fueron instaurados en el año 68, se crea el ICFES y a partir del año 68 hasta el año 80, los exámenes de estado eran de carácter, para quienes terminaban el bachillerato, eran de carácter voluntario. En el año 80 se expide una reforma que vuelve obligatorios los exámenes de estado al terminar el ciclo básico de educación básica y media. Es decir, todos los bachilleres que aspiren a ingresar a una facultad, como señalábamos antes, pues deben presentar un examen obligatoriamente, un examen de estado. Hoy por hoy es obligatorio,
y las instituciones pues deben inscribir a todos los estudiantes que presenten esos exámenes. Y en relación con los exámenes profesionales, pues a partir del año 1998 más o menos, se empieza a pensar en que los diferentes egresados de las diferentes profesiones en el país empiecen a presentar sus exámenes para poder obtener el título de profesionales o para poder validar el ejercicio de la profesión. De modo que estos exámenes antes no se presentaban, pero a partir del año 2002-2003 empezaron a ser primero voluntarios y después obligatorios. Hoy por hoy, en octavo, noveno, décimo semestre, todos los estudiantes que aspiren a graduarse deben presentar los famosos exámenes que hoy se llaman Saber Pro. Más adelante haré una referencia breve al respecto. El sexto trayecto tiene que ver con la adopción de los sistemas de evaluación y el culto a la calidad en la educación superior. Y ahí en la diapositiva aparece el decreto número 0272 de febrero de 1998, que es el decreto por el cual se establecen los requisitos mínimos para la creación y funcionamiento de programas académicos de posgrado de posgrado y pregrado en educación ofrecidos por las instituciones de educación superior. Y se establece la nomenclatura de títulos y se dictan otras disposiciones. Bueno, este decreto entonces viene a hablar del registro calificado de unos mínimos elementales de calidad que debe ofrecer las instituciones para poder abrir un programa académico. Y más adelante se instaura lo que tiene que ver con la acreditación de programas institucionales y de instituciones, que es la cultura en la que hoy estamos. Si un programa no está acreditado, pues no puede ofrecer sus servicios y no puede ofrecerlo si no tiene el registro calificado, que es la garantía de que cuenta con unos mínimos elementales de calidad. Y si no se acredita al término de un tiempo determinado, pues el programa debe cerrar. Igual sucede con la institución. Si una institución no se acredita, le dan un tiempo para que se acredite y si no, pues sencillamente no puede abrir matrículas a estudiantes nuevos. De modo que a partir de este momento empezaron a ser voluntarios los requerimientos para ofrecer programas. Esto comenzó siendo con la educación y después paulatinamente se extendió a los diferentes programas, a todos los programas académicos, de modo que hoy ningún programa académico se ofrece si no tiene unos requisitos mínimos de registro calificado y no puede sostenerse si no se presentan em, a procesos de acreditación y logra efectivamente la acreditación. El séptimo trayecto tiene que ver con los exámenes de calidad de la educación superior. Ya había señalado que desde los años 1998 más o menos se empieza a pensar en que los profesionales deban presentar sus exámenes. Inicialmente se llamaban ESES, seguramente olían o se oían mal y después le cambiaron a ECAES, exámenes de calidad de la educación superior, tanto ESES como ECAES, y desde el 2003 hacia acá, entonces son de obligatorio cumplimiento. Hoy por hoy, les señalaba, se llaman exámenes Saber Pro y están obligados todos los estudiantes que aspiren a grado a presentarlos para poder obtener efectivamente su título profesional y subsiguientemente para poder ejercer como profesionales. Un octavo trayecto tiene que ver con la incursión de las evaluaciones internacionales, pues Colombia desde más o menos mediados de los años 90 ha venido participando de diferentes evaluaciones internacionales. Las más importantes son estas: el tercer estudio internacional de matemáticas y ciencias, las famosísimas pruebas PISA, que son las que están rigiendo en Colombia en este momento, porque este país hizo todo el lobby para entrar a la famosísima OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y pues entonces nos obligaron a que teníamos que evaluar como ellos nos decían. De modo que nosotros hemos participado al menos en esas cuatro pruebas con resultados absolutamente desastrosos porque siempre estamos en el último o en el penúltimo o en el antepenúltimo lugar. En algún momento le hacen una entrevista al Ministerio de Educación de turno y le preguntan que por qué nos va tan mal y sin embargo seguimos participando y él dice pues que nos estamos comparando con los mejores sistemas educativos del mundo y que por eso digamos que pese a que los resultados sean malos pues es una buena estrategia porque
necesitamos saber en qué debemos mejorar. Bueno, pero seguimos presentando esos exámenes y hasta este momento los resultados siguen siendo igual de desastrosos, porque es que los exámenes deben ser contextuales, la evaluación debe ser contextualizada y debe responder a las necesidades históricas del momento y del lugar donde se practican esas evaluaciones. Mm, el noveno trayecto tiene que ver con la evaluación de programas y de textos, entonces me di a la tarea de analizar los textos educativos de educación básica, primaria, media, superior, etcétera, los textos universitarios de educación a distancia, los programas oficiales de la educación básica, media y superior y programas académicos de educación superior y encontré que desde mediados de los años 80 se vienen instalando prácticas y discursos evaluativos en estos programas, por ejemplo, y en los textos, ¿no? Entonces hay unos textos, hagamos memoria de los textos con los que nosotros nos formamos en la primaria o en la secundaria, y entonces estos textos, un poco a la usanza de la planeación educativa, eh, tenían una estructura, ¿no? Unos contenidos, unas actividades de entrada, unos contenidos, unos ejercicios de evaluación, de manera que ya encontramos la evaluación también en los textos. Y en los programas oficiales, pues hagan memoria y verán que en el programa de la cátedra de contexto, en alguna parte aparece la forma como va a ser evaluada esta cátedra. Igual en cualquier asignatura que ustedes tengan memoria, hayan cursado en la universidad o en el colegio. De modo que ya la evaluación se instaló como como un sistema, como una práctica cotidiana, como algo natural, esencial, elemental dentro del sistema educativo. Y por último tenemos la promoción por decreto a través de de los decretos 230 y 3055 del año 2002, em, que efectivamente, que efectivamente dice relación con dado que hay también elevados índices de repitencia y de deserción, entonces se hace necesario que el gobierno adopte una estrategia para que un buen número de estudiantes que pasan por las aulas de los colegios, ya sean públicos o privados, pues logren pasar al siguiente grado o nivel de la educación, porque pues eso le cuesta al Estado muchísimo dinero. El decreto 230 entonces viene a decir que el 95% de los estudiantes deben ser promovidos por aula de clase, pero ahí se ven a gatas para hacer los cómputos matemáticos, de manera que expiden inmediatamente el decreto 3055 que dice que es por nivel de educación o por grado o por nivel de educación a nivel del colegio. Entonces, si en el grado primero tenemos 50 estudiantes, pues el 95% serán, el 95% de esos son promovidos y el 2% de esos estudiantes, pues el 5%, perdón, de esos estudiantes podría quedarse. Pues esto genera un debate a nivel nacional impresionante y desde el año 2003 que se expidió hasta el año 2008 que fue declarado el año de la excelencia, el año de la calidad, el año de la evaluación. Entonces ese año 2008 fue un debate impresionante a nivel nacional sobre la evaluación y entonces hubo tanta presión que en el año siguiente, en 2009, se vieron obligados a expedir ese decreto 1290, que es el decreto que está vigente en la actualidad en la educación colombiana, y pues hereda las viejas tradiciones del decreto 230 y 55, pero da autonomía a las instituciones escolares para que organicen su sistema de evaluación escolar. Digamos que esa es como los grandes avances de este decreto en relación con los anteriores. Además que determina unas mediaciones para homologar los diferentes sistemas evaluativos que adopten los colegios, tanto públicos como privados. Bien, digamos que hasta aquí entonces los trayectos que describe la evaluación educativa en Colombia en la segunda mitad del siglo XX, que nos permite mostrar, digamos, esta panorámica en la medida en que la evaluación ha venido describiendo un itinerario hacia su formalización. Siguiendo los desarrollos teóricos de Foucault, pues nosotros utilizamos los conceptos positividad, disciplinaridad y cientificidad para mostrar, para hacer una comparación
con otros autores, con otras propuestas de cómo efectivamente la evaluación, en mi caso, por ejemplo, yo señalo que la evaluación estará organizándose, organizando un discurso, unas prácticas más o menos desde los inicios hasta mediados de los años 60, que se está tomando forma de disciplina, es decir, ya tiene un discurso coherente, más o menos organizado, desde los mediados de los años 60 hasta la década de los 80, que de finales de los años 80 hasta el presente, pues efectivamente estamos atravesando un momento de cientificidad. No significa que la evaluación sea una ciencia, sino que se ha instalado, se ha vuelto una cultura, se ha vuelto, digámoslo así, el pan de cada día eh, dentro del sistema educativo formal, al punto de que hoy por hoy estamos absolutamente todos siendo evaluados en todo momento y de múltiples modos. Y no solo los sujetos, sino también las instituciones, las acciones, los programas, los procesos, etcétera. Unas palabras rápidas en relación con la perspectiva genealógica. Aquí me pregunto por las condiciones de posibilidad para la emergencia e instalación de la evaluación. Esta diapositiva, sobre todo donde está una maestra con una cinta métrica enrollada en su cabeza, en su, en su cara muestra que la evaluación efectivamente funge como una mordaza y que no nos permite hacer nada si no es facultado, si no estamos facultados por la criba evaluativa. De manera que lo que permitió la incursión, la instalación de la cultura de la evaluación, pues tiene que ver con la desarticulación de los sistemas, las formas y los niveles educativos, la instalación de mecanismos examinatorios de selección, por ejemplo, la implementación de la planeación educativa, el espíritu reformista que ha caracterizado nuestro país en todos los tiempos, la adopción de los sistemas nacionales de evaluación y los sistemas nacionales de información, la estandarización de la evaluación, las comparaciones internacionales, de manera que llegamos al culto de la evaluación en todos los niveles. Y entonces podemos ver que la evaluación funciona como un mecanismo de disciplina en una sociedad que también se llama disciplinaria. Quienes hayan leído a Foucault, sobre todo Vigilar y Castigar, pues entenderán lo que es una sociedad disciplinaria y más o menos lo que es una sociedad de control. Entonces, la evaluación funciona como un mecanismo de disciplina porque la escuela se vuelve un aparato de examen interrumpido y perpetuo, porque hay una comparación permanente, perpetua, porque el examen es una manifestación tanto de poder como de saber, porque hay una infinidad de mecanismos de control como la asistencia, porque hay una ritualización, una solemnidad en el examen, porque hay una condición natural para la promoción, porque se hace promoción por decreto, porque se normaliza el aparato examinatorio y porque se cifra perpetuamente a través del examen y a través de la evaluación a los sujetos y las instituciones, las acciones, los programas, los procesos, los proyectos, etcétera. También funciona como un dispositivo de control porque la evaluación se volvió una especie de panóptico. Todo lo ve, todo lo evalúa, todo lo sopesa, todo lo valora a través de los sistemas nacionales de evaluación, a través de la multiplicación de procedimientos. Una infinidad de técnicas se han venido esparciendo por todas partes y refinando esas técnicas de manera que sutilmente nos pueden estar evaluando a través de la generalización de la evaluación, que se volvió una maquinaria de control social y un dispositivo biopolítico, es decir, que no solamente controla sujetos, sino colectividades, de modo que hoy hablamos de una evaluación como cultura que agencia sujetos a través de mecanismos como autoevaluación, metaevaluación, coevaluación, heteroevaluación, interevaluación, etcétera, etcétera. Y no solamente gestiona sujetos, sino que también gestiona instituciones. Nuestra universidad debe estar sometida a procesos de evaluación justamente porque si no se evalúa, efectivamente no cumpliría con ciertos requerimientos de funcionamiento. Finalmente, a modo de epílogo, entonces la evaluación funciona como un mecanismo de gestión de sujetos, toda vez que fabrica unos tipos de sujetos que son seleccionados, certificados, agenciados, gestionados, unos premiados, otros castigados, pero todos sometidos perpetuamente a procesos de evaluación. Unos sujetos que son registrados en la hoja de vida académica, por ejemplo, en los certificados de evaluación, certificados de notas, sujetos que son autorregulados, autoevaluados, autodeterminados, es decir, ya autoinducidos, no solamente individuos, sino colectividades e instituciones
que son también estratificados. Unas instituciones son eh, acreditadas, otras no lo son, unas son de categoría elevada, otras, en fin, estratifica a los sujetos. Unos ocupan los primeros lugares, otros ocupan los últimos lugares. De modo que, con esto termino, la evaluación se volvió un nuevo Procusto. La historia de Procusto es una historia en la que Procusto era un señor rico que tenía una casa, digamos así, una villa, una quinta en el cruce de unos caminos, y los que caminaban por allí tenían que necesariamente hospedarse en su casa, y Procusto tenía un lecho, una cama, en la que hacía que todos sus huéspedes se tendieran en esa cama, pero esa cama nunca tenía las medidas del huésped, o era más larga o era más corta. Y si el huésped era muy pequeño, entonces la cama era más larga, por supuesto, entonces él estiraba al huésped hasta descoyuntarlo, digamos así. Y si la cama era muy pequeña y el huésped muy grande, entonces le cercenaba los miembros hasta matarlos. Hasta que, es decir, Procusto medía a todos con la misma tijera, pero esa tijera nunca tenía las medidas de lo que estaba midiendo. Sucede exactamente igual con la evaluación. La leyenda cuenta que Teseo, el héroe griego, pasó por allí y se dio mañas de someter a Procusto a su mismo lecho, y efectivamente ahí terminó el hecho de Procusto, ahí terminó Procusto con su propia historia, siendo víctima de su propio invento. En últimas, este gráfico describe lo que se trabajó en relación con la evaluación. Es decir, trabajamos el saber y los discursos sobre la evaluación, las relaciones de poder que se tejen al interior de la evaluación, y unas tecnologías de la subjetividad, es decir, la evaluación se convierte en un mecanismo para la fabricación de sujetos. Por ejemplo, a través de la autoevaluación o del autoexamen o de la coevaluación. Nosotros evaluamos a los demás nos evalúan, heteroevaluación, y nosotros nos autoevaluamos a nosotros mismos, y ahí nos estamos fabricando como un tipo de sujeto determinado. Vimos que pasó de la positividad a la disciplinariedad y a la cientificidad, es decir, que la evaluación está organizando y sigue organizando un conjunto de discursos y prácticas que efectivamente le están dando cierto carácter, cierta categoría dentro del ámbito educativo. Y eso en una sociedad que hemos denominado sociedad disciplinaria, y en el tránsito de esta la sociedad de control, de modo que la evaluación hoy por hoy funge como dispositivo de disciplina, dispositivo de control, dispositivo de sanción, dispositivo de promoción, dispositivo de exclusión, dispositivo de inclusión y un prolongado, etcétera. Bien, digamos que hasta aquí este ejercicio. Les agradezco mucho su participación. Todas las preguntas pues son bienvenidas a través del medio de la cátedra. Muchas gracias.